¿Has oído ese refrán que dice, no siempre lo que deseamos es lo que queremos? Es una ironía de la vida muy cierta. Comenzaré esto presentándome. Me llamo Adrian Jules, tengo 20 años y cometí un error gravísimo. Adrian, nos vamos mañana temprano. Te dejaremos dinero suficiente para la semana en el frasco de la nevera. Recuerda mantener la casa en orden. Fue lo que dijo mi padre la noche antes de irse. Sabía que esperaba que fuera diligente. Él tenía esa forma de pedirme las cosas una sola vez, como si yo lo anotara en una libreta invisible en mi cabeza. Mi madre dejaba las maletas listas abajo, a la vez que revisaba que todo quedara bien en casa. Al día siguiente se cumplía su aniversario número 20. Ellos decidieron ir al Caribe para celebrarlo como un regalo para los dos. Yo me quedaría solo en casa una semana. A la mañana siguiente me levanté temprano solo para verlos irse. No era cuestión de cariño o algo parecido, todo lo contrario. Quería comprobar que se iban de verdad. Los vi subir a un taxi con prisa y entre risas. No pude evitar por dentro sentir algo de rabia. Nunca les había costado mucho planificar entre ellos y dejarme a un lado. En fin, vi el taxi avanzar y luego girar en la esquina antes de desaparecer. Desde ese momento supe que la casa era solo para mí. Cerré la puerta con una sonrisa amplia y el sentimiento de satisfacción llenándome. Quisiera decir que hice todas las estupideces que un adolescente haría con una casa vacía, como correr sin ropa, poner música a todo volumen, comer cosas que están fuera de la clasificación de comida, llenar la casa de amigos y tirar basura por todos lados. Pero ese no es mi caso. Realmente fui bastante cuidadoso. La primera noche organicé una pequeña reunión con solo 6 de mis mejores amigos. Y aún así mantuve el orden y la pulcritud. Sabía que si rompía algo o si algo desaparecía por arte de magia, mis padres me matarían cuando volvieran. ¡Demonios! Aunque mis padres eran bastante happy family, me habían programado muy bien. Sabía perfectamente qué tenía que hacer cada día: recoger la basura, meter los platos en el lavavajillas, pasar un trapo por la mesa, trapear el piso. Papá siempre decía que era parte de la supervivencia de un adulto funcional. Mi semana comenzó realmente el lunes, 2 días después de que papá y mamá se fueran. Donnie, mi mejor amigo desde el jardín de infantes, me hizo compañía casi todos los días después de la escuela. Con él me sentí acompañado, y eso me calmaba de hacer estupideces. Mi itinerario fue el siguiente: lunes, comida chatarra y una película. Martes, jugar en línea y otra película. El miércoles intenté invitar a Jennifer, la chica que me gustó durante toda la secundaria. Pero para sorpresa de nadie, ella tan siquiera me registraba. Por el lado bueno, tuve más tiempo para jugar Minecraft en línea. El jueves quise hacer algo diferente, aunque no sabía qué. Le dije a Donnie que viniera a mi casa pensando que tal vez se me ocurriría algo de paso. Él llegó a las 2 de la tarde con su pelota de básquetbol. Entramos a casa y pusimos música lo suficientemente alta como para escucharla desde el patio mientras jugábamos en el viejo aro de baloncesto que instaló papá cuando era pequeño. Jugamos durante un buen rato. Conforme pasó el día nos fuimos aburriendo. Realmente no sabíamos qué más hacer. Así que volvimos adentro. Nos quedamos un rato sentados en mi habitación, cada uno mirando cosas distintas en nuestros teléfonos sin decir una palabra. Hasta que Donnie levantó la vista como si se hubiera acordado en dónde metió $1,000,000. Tengo una idea. ¿Qué idea? Un sitio en la web profunda del que escuché hablar. Dijo web profunda como quien dice, vamos a ver una película. Sin énfasis. Yo solo dejé salir una sonrisa incómoda. ¿No es peligroso? He escuchado que te pueden doxear o cosas así. No quiero que ningún loco sepa dónde vivo. Él movió la mano como si apartara una mosca. Tranquilo, soy un experto, ya tengo medidas. A pesar de lo que dijo, no me dio un solo detalle, aunque tampoco se lo pedí.
A esa edad, uno confunde seguridad con hablar seguro. Solo suspiré. Está bien, pero más te vale que valga la pena. Sí, créeme, va a valer la pena. Él se levantó y se acomodó en el asiento frente a mi computadora. La luz del atardecer entraba desde un costado, dejando una franja naranja en el suelo. El silencio acompañaba el tecleteo de Donnie. No sé qué demonios hacía, pero se comportaba como si supiera lo que hacía. Lo vi descargar e instalar varios programas en mi computadora. Yo lo miraba desde la cama, con los brazos cruzados, intentando parecer tranquilo. ¡Listo!, dijo al cabo de unos segundos. Luego me mostró la pantalla. Había ingresado en una página distinta. El diseño se veía bastante simple a modo antiguo, con una paleta de colores en negro para el fondo y rojo para las letras. Pero lo más extraño era el nombre del dominio. No había letras normales, eran caracteres extraños y simbólicos. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Ni idea. Dijo como si fuera lo más normal. Ni yo sé, pero así son estas cosas. ¿Y qué se supone que es lo llamativo en esta página, más allá de su diseño de los 50? Él bajó despacio por la página con la rueda del ratón, como si buscara algo. Había bloques y bloques de texto con formas raras y entre ellos, casi escondido, había uno con un enlace en letras claras y normales, como si alguien hubiera querido que se leyera. Decía, el juego de no mentir. Donnie giró la cabeza hacia mí. ¿Quieres jugar?, mencionó con el cursor sobre el enlace. Yo sentí algo de desconfianza, un sentimiento parecido a cuando ves una puerta que sabes que no debes abrir. Me da algo de mala espina. Ni siquiera sabemos qué es eso. Donnie soltó una risa mezclada con ironía y fastidio. No seas cobarde, es solo un juego. Intenté desviar el tema con algo simple, redirigiéndolo hacia cualquier otra cosa rápida. Ya se está haciendo de noche, ¿quieres una pizza? Hay un nuevo sabor extraordinario que tienes que probar. Él me miró como si estuviera analizando lo que estaba haciendo. Sí, me da curiosidad. Asentí y bajé a la cocina para ver el dinero que mis padres me habían dejado. El frasco estaba sobre la nevera. Lo bajé, lo tomé y conté los billetes con calma, separando el dinero necesario. Tomé el teléfono de la casa y marqué el número. Pedí la condenada pizza más extraña para tapar mi mentira. Y después de hacer el pedido, subí. Cuando llegué a mi habitación, encontré a Donnie de pie con sus cosas guardadas y mi computadora apagada. Me tengo que ir, mi mamá me llamó. Mi primer gesto fue un parpadeo. ¿Ahora? Sí, ya es algo... no sé. Tengo que irme. No me gustó su actitud. No por quedarme solo, sino por cómo lo dijo. Donnie nunca había tenido problemas para quedarse en mi casa. Su madre lo dejaba quedarse hasta tarde. A veces incluso lo empujaba a salir de su casa para que no estuviera ahí metido todo el día. Bueno, contesté intentando que no se notara que me molestaba. Te acompaño a la puerta. Bajamos en silencio. Cuando llegamos a la puerta, Donnie se despidió apurado sin mirarme a los ojos, casi saliendo corriendo como si hubiera recordado que tenía que hacer algo urgente. Me quedé un momento con la puerta abierta viendo la calle vacía y luego cerré. El tiempo pasó y como el primer día en la mañana volví a estar completamente solo. Aburrido, solo y esperando la pizza más rara que había pedido en mi vida. Segundos después sonó el timbre. El repartidor había llegado. Abrí la puerta, tomé la pizza y pagué antes de volver a cerrar. El olor a pizza llenó la sala y me devolvió un poco la normalidad, la suficiente para convencerme de que todo estaba bien. Me acomodé en el sofá con un plato sobre las piernas. La pizza, por más rara que fuera, estaba excelente. Nunca había probado pizza con piña y cerezas. Me puse a ver una película vieja que transmitían en la tele por cable, Pollitos en fuga.
me permitió desconectar el cerebro mientras disfrutaba de la comida. Comía despacio, sonriendo entre bocados o reaccionando internamente a cosas en la película. Cuando estaba por terminar el último pedazo de pizza, sentí que mordí algo que no era queso ni masa. Era duro, era algo que no debía estar sobre el queso. Dejé de masticar, metí 2 dedos en mi boca y saqué un pedazo húmedo y oscuro de papel negro con letras rojas manchado con grasa. Lo separé de la pizza con cuidado y lo extendí un poco entre mis manos. Era una nota. Decía: enhorabuena, has sido seleccionado para jugar en el juego de no mentir. No corras, no huyas, no llames a nadie y sobre todo, no mientas. Me quedé un momento con los ojos fijos en el papel sin entender. El papel no tenía firmas ni nada más que eso. Esto debe ser una broma, me dije. Fue entonces que empecé a sentirme pesado. No fue un cansancio normal. Fue como si la gravedad hubiera subido y mi cuerpo le costara moverse. Quise incorporarme y me costaba bastante. Eso hizo que me asustara. Lo primero que se me ocurrió fue moverme para buscar mi celular y llamar a la policía. Pero al ponerme de pie sentí que la sala se caía. Todo empezó a darme vueltas como si estuviera acostado en un carrusel. El sonido de la película se volvía lejano, como si el televisor se estuviera alejando de mí. Hice un esfuerzo apoteósico y di un paso, luego otro, sintiendo que con cada paso el aire se volvía más espeso. Al no encontrar mi teléfono, me moví hacia la ventana, logrando acercarme por puro impulso. No sé qué buscaba en ella, tal vez era la vía de escape más cercana, y todo mi cuerpo gritaba huye. Fue entonces que lo vi, una figura en la ventana del lado de afuera, alguien con una túnica negra que le cubría todo el cuerpo. En la cara llevaba una máscara de cerdo con cabello negro largo hasta los hombros. Me aparté de inmediato, agitado y asustado. Al mirar hacia otra ventana por reflejo, me topé con lo mismo. En el cristal de la puerta que daba al patio había lo mismo. Esperaba que algo pasara, pero ellos solo me miraban sin moverse y eso lo hacía aún peor. Intenté gritar por ayuda con miedo y desesperación, pero de mi boca no salió nada, ni siquiera aire. Corrí hacia las escaleras para subir a mi habitación, buscando un lugar que me diera seguridad. Y subir se sintió como tener los pies metidos en el lodo con un bloque de concreto en cada uno. A mitad de camino, el sentimiento de mareo volvió. Me sujeté del pasamanos, pero realmente mis fuerzas me habían abandonado. Las rodillas me fallaron. La última cosa que recuerdo con claridad es el sonido sordo de mi cuerpo cayendo contra los escalones y la sensación de que alguien, en algún lugar de la casa, había empezado a moverse. El silencio era como estar bajo el agua. Cuando abrí los ojos lo hice despacio, sin encontrar diferencia en tenerlos cerrados. Al principio no entendí dónde estaba. Era pura oscuridad, pero había cierto sentimiento de particularidad con esta oscuridad. Intenté tragar saliva y sentí la lengua rara, seca, como si me hubiera quedado dormido con la boca abierta por horas. Me incorporé a medida y me mareé. Me llevé una mano a la frente, me dolía un poco. ¿Qué? Me salió en voz baja. Empecé a escuchar quejidos, respiraciones y toses a mi alrededor. Sea donde sea que estaba, no estaba solo. ¿Hay alguien ahí? Pregunté solo para confirmarlo. ¿Dónde estamos? Dijo otra voz masculina no muy lejos. Demonios, me duele la cabeza. Dijo alguien más entre quejidos. Giré la cabeza intentando ajustar la vista y vi siluetas en el suelo moviéndose. Los demás se estaban levantando apoyándose en las paredes. Nadie parecía entender nada. Era como si nos hubieran tirado aquí a todos juntos. ¿Quién eres tú? Preguntó una chica con algo de duda en su voz.
¿Cómo llegué aquí? Dijo otra voz femenina. Había mucha confusión en el aire. Yo me puse de pie despacio apoyándome en algo que pareciera una pared. Definitivamente estábamos dentro de alguna estructura con atisbos de hogar. ¿Qué carajos es esto? Dijo un chico que pude notar era más alto que los demás por cómo se recortaba su sombra. Yo estaba en mi casa. Dijo una chica. Recuerdo que había gente afuera. Al escuchar eso sentí una cierta familiaridad. Yo también recuerdo eso. Sé que me desmayé en las escaleras de mi casa. Varios hablaron al mismo tiempo. Yo vi máscaras. Eran máscaras de cerdo. Con pelo. Pelo negro y largo, ¿verdad? Sí, así mismo. Las palabras máscara de cerdo hicieron que se me apretara el estómago. No había sido un sueño entonces y no había sido solo yo. Una silueta se levantó a mi lado. El tono en sus quejidos me trajo familiaridad y cuando se movió hacia la luz tenue de un tono naranja que venía de alguna parte, vi entre las sombras su cara. Donnie. Estaba ahí con la misma camiseta que llevaba en mi cuarto. Tenía los ojos abiertos en una expresión de miedo e incredulidad. ¿Adrian? Dijo con la voz entre un ronquido. ¿Qué? Lo miré sin saber qué decir. Sentí alivio y al mismo tiempo una molestia extraña. ¿Sabes dónde estamos? No tengo idea. Lo último que recuerdo fue haberme ido de tu casa y ver en la calle a alguien con una máscara de cerdo. Después de eso no recuerdo nada. Mentira. Dijo una de las chicas del grupo. Donnie se giró hacia la voz. No estoy mintiendo por un carajo. ¿Quién dijo eso? Respondió enojado entre miedo e ira. Cálmense. Dijo una chica alzando la voz. ¿Cuántos somos? Alguien empezó a contarnos señalándonos con el dedo como si fuéramos piezas en una mesa. 1, 2, 3. 10. Dijo un chico interrumpiéndola. Somos 10. Habíamos hecho una especie de círculo donde todos intercambiábamos miradas sin conocernos. Nadie tenía cara de estar actuando o saber algo. Estaban tan confundidos que ni siquiera marcaron el hecho de que no teníamos zapatos. Mi vista los esquivó yendo directo a la fuente de la luz, la cual parecía una ventana de cristal que daba al exterior. Había otra a poca distancia de esta. Tenemos que salir de aquí. Mencionó uno de los chicos. Sí, vámonos de aquí. Dijo casi suplicando. Yo señalé a las ventanas enfrente de donde venía esa luz casi naranja del exterior. Creo que hay una salida en medio de esas ventanas. Solté. Todos empezamos a movernos hacia esa dirección. No sé quién de nosotros llegó primero, pero una puerta se abrió y salimos de ahí. Una vez afuera, no supe hacia dónde mirar. Todo era demasiado extraño y fuera de lo normal. Era amplio y frío. Busqué la luna mirando hacia arriba y lo único que encontré fue una bombilla en lo más alto del lugar. No había cielo, nubes o estrellas. Esto era una cueva o quizás algo parecido. No puede ser. Susurró una chica. ¿Estamos bajo tierra? Dijo un chico, pero su voz no parecía querer aceptar lo que sus ojos veían. Yo tampoco quería. Miré a los lados. Las paredes eran de tierra, piedra o algo compacto. Sin embargo, estaban cuidadosamente excavadas, como si esto hubiera sido meticulosamente planeado. Miré por un momento hacia atrás, notando que habíamos salido de lo que parecía una casa vieja de madera que ni siquiera tenía pintura. Allá. Dijo alguien del grupo llamando la atención de todos. Seguimos la dirección del dedo viendo más adelante, al fondo, una pared que se distinguía de todo esto. Tenía una puerta de acero negra sin manija, o por lo menos no una visible desde donde estábamos. Bien, por fin. Esa debe ser la salida. Mencionó otro chico.
Antes de que hiciéramos algo más, una de las chicas pidió un momento y sacó su teléfono. Esperen un segundo. Llamaré a la policía. Dijo, y aunque quería sonar firme, se notaba el miedo en su voz. Miró su teléfono un momento, tocando la pantalla repetidas veces con el pulgar y una expresión de extrañeza que luego cambió. ¿Qué? Dejó salir antes de voltear el teléfono y mostrarlo al grupo como si buscara una respuesta a lo que veía. En su pantalla solo había un mensaje grande y centrado que decía: «Bienvenido al juego de no mentir». No puedo hacer nada. No quita y tampoco puedo apagar el teléfono. Dijo golpeando la pantalla con el dedo sin parar. Déjame ver. Mencionó un chico acercándose, pero ella retrocedió instintivamente. Los demás sacaron sus teléfonos casi al mismo tiempo. Yo también metí la mano en mi bolsillo encontrando mi teléfono, lo que me pareció extraño, ya que de hecho recordaba haberlo buscado antes de perder el conocimiento en casa, pero no lo había encontrado. Al desbloquear la pantalla vi el mismo mensaje: «Bienvenido al juego de no mentir». No podía hacer nada. El móvil no respondía a nada. ¿Qué demonios?, murmuré. Esto es una broma. Tiene que serlo. Dijo uno de los chicos. Solo debemos salir de aquí. La puerta está ahí. Vamos. Y entonces escuchó una voz que no era de ninguno de nosotros y venía de todas partes. Se escuchaba algo enlatada como un sistema de megafonía. Bienvenidos al juego de no mentir. Deberán superar 8 habitaciones. Si lo logran, podrán salir. Pero solo la persona más saludable obtendrá el premio. Un deseo fuera de reglas. Puede ser cualquier deseo. Todos guardaron silencio como si trataran de analizar lo que acababan de escuchar. Cualquier deseo. Me di cuenta de que por un segundo todos pensamos en algo, cada quien diferente, pero todos lo hicieron. ¿Qué estupidez es esta? 8 habitaciones, un deseo. ¿Quién se cree eso? Mencionó el chico de antes. Esto parece, no sé, como esas cosas de internet, como una broma pesada. Agregó la chica de antes. Otro de nosotros dio un paso al frente separándose del grupo, como si quisiera imponer un poco de orden. Era una de las chicas. Si de verdad esto es un juego, creo que lo mejor es no avanzar. No pueden obligarnos a jugar. Algunos asintieron. La idea sonaba lógica, tal vez. Pero entonces la voz volvió. Fuimos transparentes con esto. Así que solo tienen 10 minutos para avanzar. Si no lo hacen, morirán aquí mismo. Y con esa afirmación hubo algunas risas nerviosas. Claro, sí, seguro. Nos están filmando. Sí, eso debe ser. Dijo otro mirando alrededor. Esto es para algún canal o para, yo qué sé, para YouTube, Reddit o alguna mierda parecida. Varias cabezas giraron siguiendo esa idea, incluso la mía. Y fue entonces cuando vimos las cámaras, y aquella idea cobró fuerza. Eran pequeñas y negras con un pequeño LED rojo encendido, metidas en las esquinas de arriba y apuntándonos. ¿Lo ven? Dijo el chico, como si eso lo tranquilizara. Solo es una broma. Justo después de esa palabra, un gran pedazo de roca cayó desde el techo cerca de nosotros. El polvo que dejó fue como la duda al despejarse. Esta gente no estaba bromeando. Otra roca cayó, esta aún más grande que la anterior, haciendo que el lugar se agitara y haciéndome sentir que el estómago se me subía a la boca. Hubieron gritos a la vez que pequeños trozos de roca se desprendieron del techo cayendo hacia nosotros. No sé si fue valentía o puro instinto de supervivencia, pero hablé. Quizás lo mejor es hacer caso a esa voz, dije sonando aún más imponente de lo que pensaba o me sentía. Luego tendremos tiempo para entender qué está pasando. Nadie argumentó nada. Solo se miraron los unos a los otros antes de empezar a correr. La voz volvió. No pierdan sus teléfonos. No se los muestren a nadie. O morirán. El tiempo se agota.
Las rocas seguían cayendo a la vez que el temblor aumentaba y nosotros corríamos tanto como se nos fuera posible hacia esa puerta negra. Llegamos juntos y empujamos la gran puerta, la cual no se abrió por nuestra fuerza, sino por un mecanismo en alguna parte. Todos entramos corriendo y deteniéndonos a mitad del lugar. Aquí adentro todo se sentía diferente. Había una luz roja sobre nosotros, una sola bombilla que bañaba todo de un rojo casi monocromático. La habitación era simple y vacía si no estuviéramos en ella. En el centro había un taburete pequeño. Encima del taburete había una daga. Más al fondo, al lado de otra puerta negra sin manija, había un receptáculo pegado a la pared, como una ranura o un hueco diseñado para introducir algo. Estábamos agitados, asustados y extrañados, sin una sola respuesta de qué se supone que significaba todo esto. La puerta detrás de nosotros había desaparecido sin más. Y como una respuesta, en ese momento justo, vibró mi teléfono. Uno por uno, los demás también sacaron el suyo. La vibración llenó la habitación con un sonido corto e insistente. Nadie dijo una palabra. Todos mirábamos las pantallas de nuestros celulares intrigados. Me había llegado un mensaje que solamente podía leer. Ni siquiera podía cambiar lo que tenía en la pantalla. Así que eso hice. Leí. En la parte de arriba decía: Rol. Juez. Si descubre al mentiroso o al impostor, puedes sacrificarlo para avanzar. Pero si te equivocas, morirás, y los demás avanzarán. Debes encontrar al impostor o al mentiroso antes de la siguiente habitación o perderás un pedazo. Debajo, una lista de reglas enumeradas. Reglas del juego. 1. No puedes revisar el teléfono de ninguno de los demás. 2. No puedes quitarle el teléfono a otro jugador. 3. No puedes agredir a otro jugador si no está en tu rol. 4. Solo tienes 10 minutos para tomar una decisión. Pasados los 10 minutos, si no avanzas, morirás. 5. No mientas, a menos que puedas. Sentí un nudo en la garganta y un malestar en la boca del estómago. Esas palabras ya estaban haciendo su trabajo en mi cabeza. Levanté la vista. Todos se miraban entre ellos en silencio, como si cada uno de ellos ocultara algo. Y eso tenía algo de lógica. Ninguno se atrevió a leer en voz alta y no creo que se atrevieran. ¿Pero esto era real? Esto es una locura. ¿Quién puede creerse un mensaje así? Dijo aquel chico que siempre parecía escéptico a todo a pesar de la situación. Luego el tipo alto avanzó hacia el taburete en silencio. Tenía una expresión un tanto incierta en la cara. Él tomó el cuchillo por el mango y lo levantó para mirarlo bajo la luz roja. Sea como sea, hay que hacer lo que dice el mensaje en nuestros teléfonos. Varios de los del grupo retrocedieron un paso. Una de las chicas lo hizo soltando un jadeo y tapándose la boca. Parecía más asustada que todos los demás. Yo miré alrededor intentando encontrar algo lógico en todo esto. Fue en ese momento que lo noté. Había algo arriba en el techo. Era apenas visible debido a que también estaba pintado con rojo y esa luz que bañaba todo en este lugar lo hacía pasar de largo. Pero era un número. Un 0. No supe qué significaba, era extraño, pero no parecía tener relevancia con el mensaje, así que simplemente lo ignoré, volviendo la mirada al frente. Esto parecía una partida de póker intensa. Todos se miraban los unos a los otros como si intentaran adivinar qué estaban pensando los demás. La voz volvió a escucharse antes de que alguien pudiera decir o hacer algo más. Tienen 10 minutos para tomar una decisión. Deben colocar un pedazo de carne en la ranura. No todos pueden dejar una ofrenda. Sean sabios. No malgasten su tiempo. Al llegar a 0, si no se ha hecho el sacrificio, todos morirán. Cuando la voz desapareció, algo cambió. Sobre la puerta negra al fondo, apareció un cronómetro negro con dígitos rojos.
Marcaba 10 minutos y empezó a retroceder. 9 minutos 59 segundos. 9 minutos 58 segundos. Nadie habló durante unos segundos, dejando que el mecanismo del reloj llenara el sitio. Tenemos que pensar. Dijo una chica rompiendo el silencio. Era pelirroja con pecas en la cara. Apenas ahora estaba viendo mejor a esta gente. Analizar bien lo que dicen los mensajes. La vi llevarse una mano al pecho con un gesto preocupado. Quizás deberíamos trabajar en equipo. Si esto es un juego, salir solos no tiene sentido. Algunos me miraron con desconfianza al terminar de hablar. Donnie se acercó a mí despacio e inclinó la cabeza acercándola a mi hombro. Sí, trabajar juntos suena bien, pero ese mensaje... Tragó en seco. Me da pavor, Adrian. Algo no cuadra. Incliné un poco la cabeza en respuesta a sus palabras. La chica de antes se separó del grupo y se acercó a mí. Estoy de acuerdo contigo. Creo que colaborar es lo único sensato ahora. Mencionó. Gracias, soy Adrian. Le respondí dándole la mano. Isla. Donnie dudó un momento antes de hablar y presentarse, pero lo hizo con un tono que no le conocía. El chico que sostenía el cuchillo dio un paso al frente. La luz roja hacía que el metal brillara en su mano. Si eres tan buena persona, ¿por qué no le dices a todos qué dice tu mensaje? Dijo mirándome a los ojos. El cronómetro marcaba 7 minutos 42 segundos. No tuve miedo de responder. Al contrario, sentí que esconderlo sería peor. Mi mensaje decía que soy el juez, que si descubro al mentiroso o al impostor, puedo sacrificarlo para avanzar. Pero si me equivoco al hacerlo, moriré y los demás avanzarán. Y que si no lo descubro, perderé un pedazo. Mi brazo tembló al completar esas últimas palabras. ¿Y cómo sabemos que no miente? Mencionó el escéptico de lentes. Otro chico interrumpió antes de que pudiera hablar. ¿Por qué no dicen todos qué les tocó a cada uno? Pero nadie respondió. Yo los miré uno por uno y ellos simplemente desviaban la mirada a otro lado. El chico del cuchillo soltó una risa y con seguridad dijo: Yo sí lo diré. Mi mensaje dice que soy el verdugo. Levantó el cuchillo mostrándolo con orgullo. Como verdugo, tengo la potestad de cortar. Debo tomar el cuchillo y buscar a la persona que creo que es el sacrificio. Pero debo tener cuidado, ya que entre nosotros hay un impostor que podría tomar mi papel. Y si él hace mi tarea, moriré. Además de que, si soy acusado de impostor, también moriré. Hizo silencio mirando el cuchillo un momento, quizás entendiendo todo lo que acababa de decir, casi como si no lo hubiera analizado antes. No era tan simple como señalar a alguien. Luego volvió a apuntar al frente. Esto también dice que si me equivoco con el sacrificio, moriré y ustedes podrían avanzar, sin la necesidad de buscar el sacrificio. Una de las chicas se movió al frente. Su piel pálida dejaba que la luz la bañara de rojo. Su pelo corto y negro se veía aún más oscuro. Ella se movió hacia el centro de la habitación. Parece que todos tenemos roles muy específicos. Mencionó apretando sus labios pintados de negro. Una de las reglas dice que no podemos mentir, ¿verdad? Así que propongo algo simple. Digamos nuestros nombres. Solo eso, como primer paso. Posó su mano en su pecho. Carly. Rubén, dijo el del cuchillo. Noah. Mencionó el escéptico mirándonos de reojo. El chico de antes, el que había sugerido decir los roles, levantó la mano y dijo: John. Fue entonces que noté su heterocromía, un ojo verde y otro azul. Eso sin dudas me ayudaría a recordar su nombre. Adrian. Me presenté a todos los demás. Donnie dijo no muy convencido. El resto de las chicas se presentó. Isla. Amelia. Ese era el nombre de la chica rubia con lentes que intentó llamar a la policía antes. Dina. Dijo una chica de piel morena con la voz firme. Ella en apariencia parecía más ruda que todos nosotros, pero recordaba su voz nerviosa en la casa.
Lila. Ella era la que parecía más aterrada, y había sido la misma que se asustó de Rubén y su daga. Su delgadez y albinismo iban de la mano con ella. Bien, entonces, ¿por qué no colaborar para salir de esto entre todos? Carly me miró con una expresión que no comprendí. ¿No te das cuenta? El juego funciona de una forma específica. Nosotros somos un mecanismo. Si sabemos el rol del otro, lo ponemos en peligro. Y si alguien sabe nuestro rol, nos pone en peligro. Donnie asintió despacio. Creo que ella tiene razón. ¿De verdad alguno de ustedes sería capaz de hacerle daño a los demás? Pregunté, pero nadie respondió. Eso decía mucho sobre lo que pensaban. Isla habló al cabo de unos segundos. No es que queramos hacer daño. Es que no sabemos qué pasará si no seguimos las reglas. Ya vimos que quien está detrás de esto puede hacer lo que quiera. Rubén se aclaró la garganta. El cronómetro marcaba 2 minutos 18 segundos. Si queremos avanzar, Pude ver cómo su puño se apretaba sobre la daga. el sacrificio debe decir quién es. Así puedo cortarle un pedazo de carne y seguir. Cuando dijo eso, vi algo que los demás no parecieron notar. Lila hizo un gesto sutil retrocediendo un poco levemente y llevándose las manos al abdomen, como si su cuerpo reaccionara antes que su propia mente. Ten cuidado con lo que dices, le dije. Seguir el juego puede hacerte cruzar una línea que tal vez no puedas borrar. Cortar un dedo, un trozo del muslo o del hombro, no le hará nada. Es solo una pequeña herida, no es nada fatal. Pude ver el sudor bajar por su frente. Pero no sé qué nos pasará si el tiempo termina. Señaló el cronómetro. 1 minuto 57 segundos. El ambiente se volvió aún más pesado y de repente todo se volvió un caos. ¡Que lo diga! Solo un pedazo pequeño. Rubén se estaba agitando cada vez más. Miraba a todos con los ojos abiertos de par en par. Empezaba a parecer desesperado. Se está acabando el tiempo. Dijo ya sonando desesperado. Se está acabando. Y de pronto su mirada se clavó en Donnie. ¿Es él, no es así? Tiene que ser él. ¿Qué? Me salió de forma natural. ¿De qué carajos hablas? Rubén avanzó hacia nosotros con prisa. Solo quiero salir vivo de aquí. ¡Estás loco!, le grité poniéndome delante de ellos. ¡Espera! Rubén me esquivó tomando a Donnie del brazo. ¡Suéltame! Donnie gritó asustado. Rubén levantó la daga y entonces se escuchó un sonido. Un beat que fue acompañado de otro más. El sonido venía de Rubén. Rubén se quedó inmóvil, con la daga suspendida en el aire. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si no pudiera moverse. De repente, un hilo de sangre salió de su boca y después su pecho explotó. Fue una explosión sucia que nos aterró a todos. Carne, huesos y órganos salieron volando por todos lados. Cosas húmedas golpeaban las paredes, el suelo y nuestras piernas. Algunos gritaron y otros como yo temblaron en su lugar. Pude sentir una humedad caliente en la cara. Después vimos la cabeza de Rubén caer al suelo y rodar un poco, dejando un rastro oscuro. Nadie hizo un solo movimiento, hasta que la voz rompió el silencio. La primera ronda está completada. El juez no cumplió su papel. Esas palabras me hicieron abrir los ojos de par en par. Pagará el precio por no cumplir su trabajo. En mi cabeza resonó la palabra precio. Por favor, señor juez, si quieres avanzar debe cortarse algún pedazo de carne. Los demás pueden avanzar a la siguiente habitación. Cortar un pedazo de carne. Yo solo miré el suelo. El rojo que no era luz se expandía por todos lados. Yo me sentía congelado, choqueado por todo esto. Fue entonces que algo más comenzó a suceder. Agua. Mucha agua empezando a salir desde el suelo a un ritmo lento, pero subía bastante rápido. ¡Agua!, gritó una de las chicas.
Un grupo de los chicos comenzó a correr hacia la puerta. Yo no podía apartar la mirada del lugar donde había estado Rubén, intentando entender cómo algo así podía haber pasado sin previo aviso. Donnie e Isla me agarraron de los brazos. Adrian, muévete. Vamos, hay que salir de aquí antes de que esto se inunde. Ambos me arrastraron hacia la puerta. Sin embargo, algo sucedió. Ellos pasaron, pero yo no. Eso pareció sacarme de mi estupor, dándome cuenta de que el agua ya llegaba a mis tobillos. Esta, al igual que yo, por alguna razón no salía por la puerta. Se quedaba dentro de la habitación acumulándose. Y justo en ese momento recibí una bofetada. Oye, idiota. Miré hacia la mano que me había golpeado. Toma, date prisa. Era la chica con labios negros. Ella me estaba acercando la daga. Pero... Me detuve cuando escuché lo que dijo. La única arma que hay aquí es este cuchillo, así que úsalo y date prisa. Ella la puso en mi mano. El agua ya llegaba a mi pecho. Yo sujeté la daga y tomé una decisión dolorosa. Corté mi dedo anular del pie. Me hundí bajo el agua y con mucho cuidado enterré el filo en mi carne. Aguanté las ganas de gritar para no ahogarme. Lo siguiente que sentí fue una mano empujándome hacia atrás y luego me sentí no tan mojado. Esa chica me había sacado de ahí. La puerta con la habitación llena de agua se cerró frente a nuestros ojos. Ahora la luz que nos cubría había cambiado. Era amarilla. Empecé a volver en mí de a poco, muy gradualmente junto al sonido de los demás. Me costaba borrar el sonido de las gotas rojas, los gritos y aquellos pedazos que una vez fueron Rubén. Parpadeé varias veces y miré alrededor con más atención. La luz amarilla de esta habitación era molesta e igual de monocromática. Recordé el cero en el techo en la habitación anterior y levanté la vista casi por reflejo, notando que aquí también había algo pintado, un 1 amarillo. Tal vez esos números pertenecían a la numeración de las habitaciones. Miré el lugar con más detenimiento. Era idéntico al anterior. Mismo tamaño, mismas paredes, mismo receptáculo al fondo, mismo espacio para el taburete. La única diferencia era el color de la luz y ese número. Fue entonces que el dolor de mi dedo amputado volvió. Por un momento sentí puntadas en el pie izquierdo. Jamás pensé que llegaría el día en que me dañaría a mí mismo. Solo espero no desangrarme por algo así. Sería la muerte más estúpida para una persona como yo. Vi a Donnie acercarse. ¿Estás bien? Él preguntó señalando con la mirada a mi pie. No es nada, pero duele mucho. Fuiste muy valiente. Solo resoplé despacio. Esto no había sido nada parecido al valor. Ojalá fuera eso. En ese momento, el sonido de los teléfonos interrumpió el ambiente en la habitación. Todos estaban sonando al mismo tiempo. Saqué mi teléfono solo para ver que las cosas realmente no habían acabado. Decía: Rol, sacrificio. Debe ofrecer algún pedazo de carne de sí mismo para dejarlo en el receptáculo y así poder avanzar. No está obligado a hacerlo, a menos que el verdugo lo descubra. Debajo estaba la misma lista de reglas. Lo importante esta vez no estaba en ellas, sino en el hecho de que yo era el sacrificio. Bajé la mirada a mi pie. Ver la herida y la falta de mi dedo anular hacía que el dolor volviera como si me lo estuviera cortando ahora mismo. Isla se acercó, se arrodilló frente a mí y sacó un pedazo de tela arrancado de su propia camiseta. Esto te ayudará a cubrir la herida y parar un poco el sangrado. No tienes que hacer... Después de lo que pasó con Rubén, dijo interrumpiéndome mientras continuaba con mi pie. Es mejor cuidarnos entre todos. Su mirada estaba fija en mi herida, así que terminé por dejarla hacerlo. Ella cubrió alrededor de mi pie con cuidado y sorprendentemente el sangrado se detuvo un poco aunque el dolor seguía. Ese gesto me hizo pensar en el peso de sacrificar un pedazo de mí. Aquí hay muchas personas y aunque no las conozco,
No creo que sean malas personas más allá de sus errores. La voz volvió a sonar. La segunda ronda comienza ahora. Tienen 10 minutos. El cronómetro apareció. 10 minutos y bajando. La voz de Noah se escuchó desde el otro lado de la habitación. No quiero jugar. Dijo con los ojos llenos de lágrimas. No quiero morir. No quiero morir aquí. Verlo era ver el reflejo de lo que quizás podría ser yo si me dejara consumir por la situación. Deslicé la vista a otro lado, viendo a Lila, la chica albina, sentada en el suelo junto a la puerta, abrazándose las piernas y con una mirada de preocupación mientras observaba al grupo en silencio. Las demás chicas se mantenían un tanto separadas, con quizás algo de desconfianza. En medio de todo eso, John dio un paso adelante, con la daga en su mano. Ni siquiera me había dado cuenta en qué momento la había tomado. Escuchen, dijo levantando la voz. Si esto funciona como en la habitación anterior, tenemos que hacerlo rápido. Apuntó con la daga de un lado a otro. Hablen y colaboren. El sacrificio debe decir quién es. Sentí un nudo en el estómago. Tenía miedo de que el metal se acercara a mi piel otra vez, pero también tenía la esperanza absurda de que existiera otro método para avanzar u otra salida. Fue entonces cuando noté que Carly me miraba de reojo. ¿Y por qué tú deberías tomar esa decisión? Amelia espetó de frente a John. Todas las miradas se posaron en ellos mientras que John solo sonreía. Porque yo soy el verdugo, aclaró con calma. Y eso me da permiso para usar esta daga y decidir. Eso es mentira. Yo soy el verdugo, gritó Amelia, lo que confundió a todos. Dame la daga. Mi cabeza intentaba ordenar la información sobre lo que estaba sucediendo. ¿Acaso los roles se repetían? ¿O qué se supone que está pasando? Donnie se acercó a mí. Por lo menos ahora sabemos que ninguno de nosotros dos es el verdugo. Me susurró un tanto aliviado, pero igualmente confundido. Vi a Carly venir hacia mí con una expresión seria. Ahora estás mucho menos hablador que en la habitación anterior. Eso me llama mucho la atención. Mencionó, procediendo a tomarme de la mano y apartándome un poco de Donnie. Oye, ¿qué pasa? Él preguntó al darse cuenta de lo que sucedía. Mantén la distancia. Ella dijo sin mirarlo. Está bien, volveré enseguida, dije para calmar las cosas. Cuando estuvimos un poco apartados, Carly habló en voz baja. Tienes suerte. Ellos están demasiado ocupados peleando entre ellos como para ponerte atención. De lo contrario, ya te habrían cortado. Tragué en seco, sorprendido por la intuición de esta chica. Mi rol es aliado. Puedo decidir si cortarme o no para avanzar. Y nadie me puede obligar, a diferencia de ti. Miró hacia Donnie y luego volvió hacia mí. No confíes en todo el mundo. Hizo una pausa. Si recuerdas bien lo que decía tu rol en la habitación anterior, entenderás lo que está pasando. Dijo y se fue. La vi quedarse cerca de Lila y Dina, quien tenía los brazos cruzados y parecía apretar la mandíbula mientras observaba la situación. Yo volví a mi lugar con Donnie y Isla. ¿Estás bien? ¿Qué quería esa chica rara? Donnie preguntó con bastante curiosidad. Nada, solo quería hablar. ¿Querías saber tu rol? Isla preguntó preocupada. Negué con la cabeza y solté una risa forzada. Puedes confiar en mí, dijo Isla. Yo nunca los lastimaría. Si estuviera mintiendo, el juego debería hacerme algo, ¿no? Asentí. Ella tenía un punto. Sí, creo que eres de confiar. Mencioné lo que Carly me había dicho. Algo sobre mi rol anterior. ¿El de juez? Donnie preguntó. Sí. ¿Y qué decía exactamente? Algo sobre un impostor y un mentiroso. Guardamos silencio analizando lo dicho. Luego nuestras miradas se fueron a Amelia y John. Entonces, uno de ellos es el impostor y el otro el verdadero verdugo. Sí, parece ser eso, pero hay algo raro. Se supone que no se puede mentir, y ambos dijeron ser el verdugo. En ese momento la voz volvió.
De cada rol solo hay uno, a excepción del rol de humano. Fue una aclaración a muy buen tiempo. ¿Podrías decirnos cuál es la diferencia entre el impostor y el mentiroso? Carly gritó y esa cosa guardó silencio. Incluso Amelia y John dejaron de discutir entre ellos. Y cuando nadie esperaba escuchar una respuesta, la voz volvió. El impostor intentará hacerse pasar por el verdugo, pero no puede mentir. El mentiroso puede mentir, pero no puede hacerse pasar por el verdugo. No responderemos más preguntas hasta la siguiente ronda. Esas palabras, si bien debieron aclarar las cosas, para mí las empeoraron. Porque si es así, entonces, ¿por qué ninguno murió al afirmar que ellos eran el verdugo? Lo otro era el rol de juez, el único que podía señalar a alguno como impostor y detener esto. Si no lo había hecho era porque quizás estaba inseguro o tenía miedo de lo que pasara. John, ya basta. Gritó Amelia. Dame la maldita daga. Eres un peligro. Por alguna razón, en ese momento, él sonrió de una forma tan amplia que fue evidente. Yo por mi parte estaba pensando en algo. Detener esto. Soy el sacrificio. Si dejo que me corten un pedazo de piel o algún dedo, todo esto termina. Pero cuando di un paso al frente, algo pasó. John no debería tener la daga. Él es el impostor. Yo soy el verdugo. Amelia dijo en un tono alto y enojada. Justo después de eso, todos pudimos oír un sonido distintivo. Un pequeño beat. Y ese sonido venía de Amelia. Ella se llevó las manos al pecho palmeándose como si buscara algo. ¡No, no, no! Balbuceó. Su cara era la de alguien que se había sumido en el horror. Su mirada atravesó a todos dirigiéndose a Dina. La expresión de Dina fue de dolor antes de gritar su nombre. Y luego Amelia explotó. La sangre nos bañó. El olor a óxido llenó la habitación. Un trozo de su rostro quedó pegado al techo. Nadie entendía nada. Nadie, excepto seguramente John, quien sonreía dejando caer la daga al suelo. La voz volvió. La segunda ronda está completada. El juez no cumplió su papel. Pagará el precio. Señor juez, si quiere avanzar, debe cortarse un pedazo de carne. Los demás pueden avanzar. Vi a John salir tranquilo por la puerta, seguido de Isla, Noah y Dina, quien aún continuaba llorando. Carly, Donnie, Lila y yo nos quedamos. No hice nada. No quería matar a nadie. Lila sollozaba aún en su lugar contra la pared. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando. Ella era el juez de esta partida. Carly tomó la daga y se acercó a ella con esta extendida. No es tu culpa. Pude haberla salvado. Le dijo. O podrías haber muerto. Aclaró Carly. Yo tampoco pude hacerlo antes. Ninguno de los dos pudo cargar con eso. No te culpes. Le dije intentando ayudar. Teníamos que movernos. El agua ya empezaba a subir. Lila asintió. Luego tomó la daga sin dejar de mirarla con miedo. La acercó a su pierna izquierda, tomó aire y se cortó el dedo anular, al igual que yo. Me tapé los oídos al oírla gritar. Una vez que se calmó, la ayudé a llegar hasta la puerta, dándome cuenta de que Donnie ya había cruzado. Carly me detuvo un momento antes de que pudiera salir, poniendo su brazo sobre mi hombro. Ten cuidado con lo que dices. Ese tipo de ojos raros creo que nos mintió. Dijo, dando una última mirada a la puerta de esta habitación. Cruzamos al otro lado, volviendo a ser bañados por una luz roja. Miré el techo con curiosidad, encontrando nuevamente un 0. Lo que quería decir que entonces los números no eran la numeración de las habitaciones. Apenas terminamos de entrar y nuestros teléfonos volvieron a sonar.
Mi cerebro ya había asociado ese sonido con el miedo. Saqué el móvil y miré la pantalla. Rol, impostor, tienes la potestad de cortar. Debes tomar el cuchillo y buscar a la persona que crees que es el sacrificio. Debes hacerles creer que tú eres el verdugo. Ten cuidado. Si el juez sabe que eres el impostor, morirás. No estás obligado a fingir. Debajo estaban las mismas reglas de siempre. Ya casi me las sabía de memoria. Levanté la vista hacia los demás. Todos se observaban entre ellos con miradas calculadoras como si intentaran leerse la mente entre sí. Isla y Dina hablaban en voz baja entre ellas. Carly se mantenía apartada con los brazos cruzados mirando todo. Lila se había vuelto a sentar contra la pared presionando su herida con un trozo de suéter. Estaba algo pálida, pero se mantenía calmada. Noah, el chico con lentes, solo guardó silencio. Miraba a cada uno de nosotros con cuidado y desconfianza. Y luego estaba él, John. Parecía tranquilo, demasiado diría yo. Estaba apoyado contra la pared, sereno, sin ningún tipo de urgencia. Algo en él no me daba nada de confianza, y las palabras de Carly solo solidificaban ese pensamiento. La voz se escuchó. La tercera ronda comienza ahora. Tienen 10 minutos. El reloj apareció en su lugar y empezó a correr. ¿Por qué murió Amelia en la ronda anterior? Gritó Carly hacia el techo, aunque realmente no sabíamos de dónde venía la voz. La respuesta vino después de unos segundos. Ella dijo una mentira. No contestaremos más preguntas hasta la siguiente ronda. ¿Cómo era posible? ¿En qué mintió? ¿Cómo demonios mintió? Amigo, debes tener cuidado, dijo Donnie sacándome de mis pensamientos. ¿Qué sucede, Don? Cada vez somos menos y esta gente se está tomando el juego muy en serio. Ahora que lo pensaba, puede que tuviera razón. Hasta ahora nadie ha colaborado para avanzar sin que pase algo malo. Antes de que cualquiera pudiera hacer algo más en la habitación, Dina tomó la daga del taburete. Tú mataste a Amelia, gritó apuntando directo a John. Parecía sacada de sí. La engañaste para que dijera tu nombre. Estoy segura de que nos dijiste un nombre falso, ¿verdad? Eso me sorprendió. ¿Cómo había llegado a esa conclusión? A pesar de la situación, John permaneció sereno y calmado en su lugar. Al contrario de Dina, que salió corriendo en su dirección con la daga en alto. Y simplemente de pronto, ella explotó. Ni siquiera había llegado a mitad de camino. Sus restos salieron despedidos por la habitación. Sangre, pedazos, algo caliente golpeó mi brazo. ¿Qué acaba de pasar?, dijo Donnie con nervios. Pero nadie tenía esa respuesta. Por lo menos no ninguno de nosotros. Jugadora, Dina. Descalificada por romper las reglas. Rol que ejercía, humano. Sin rol relevante. Si el impostor o el mentiroso la hubieran acusado como sacrificio, habría muerto y los demás habrían avanzado. Pero al tomar la daga, rompió las reglas. Se necesita un sacrificio. La voz aclaró nuestras dudas, dejando la habitación en silencio. Fue entonces que Isla se acercó a la daga y la tomó con la mano derecha. Sé muy bien que nadie quiere resultar herido, pero si queremos avanzar sin que nadie muera, debemos colaborar. Así que, por favor, quien sea el sacrificio, que lo diga. Dijo en voz alta. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedió con lo que había dicho en la habitación anterior? Aquel tono y mirada gentil, ¿a dónde se habían ido? ¿Nos mintió? La verdad llegó a mi cabeza de forma incómoda. Ni siquiera lo había tenido en cuenta. Había un mentiroso en la habitación anterior. Ella fue ese mentiroso. Chicos, esperen. Dijo Noah hablando por primera vez en un buen rato. Creo que esto se nos está yendo de las manos. Podríamos intentar hacer las cosas de la forma civilizada
para que todos sobrevivan, Bert. Tú eres el sacrificio. Salió de los labios de Isla sin ninguna duda. Noah pareció congelarse en su lugar, mirando a todos lados desesperado, como si estuviese buscando alguna otra salida. El hecho de que no esté sonando la bomba en mí, o lo que sea que explota cuando hacemos algo mal, significa que estoy en lo correcto. Las palabras de Isla fueron un puñal que la voz confirmó. Participante, Noah. Rol, sacrificio. Ha sido descubierto por la participante Isla. Rol, verdugo. Ahora estás obligado a dejar que te corten para avanzar. Perdiste la oportunidad de elegir el corte. Si no obedeces, serás descalificado en 20 segundos. Noah estaba llorando con la baba saliéndole de la boca entre mocos y lágrimas. No, esperen. Yo solo quiero sobrevivir. Después de decir eso, corrió hacia Isla poniéndose de rodillas en forma de súplica. Por favor, que no sea doloroso. No quiero sufrir. Isla sintió con una expresión que haría ver a la Virgen María como Satanás. No te preocupes, no vas a sufrir. Y con esas palabras, el cuerpo de Noah cayó al suelo sin cabeza. Todo fue tan rápido que casi no lo procesé. Isla sostenía la cabeza de Noah por el cabello con una calma que aterraba. Ella soltó el cuchillo y caminó hasta el receptáculo, dejando caer la cabeza dentro. Muy bien, ya podemos avanzar. ¿Vieron? No era tan difícil. Ella era una maldita psicópata. Me dieron ganas de vomitar. Nunca fue quien aparentaba ser. John, o como fuera que se llamara, levantó la daga y se cortó el dedo anular de la mano izquierda sin decir una sola palabra. La voz habló. La tercera ronda está completada. El juez no cumplió su papel. Ya ha pagado el precio. Por favor, avancen a la siguiente ronda. Inmediatamente el agua empezó a subir. Tenía que tomar esto en serio. La única persona que realmente conozco aquí es Tony. Debemos cuidarnos y protegernos para salir juntos. Adrian, tenemos que movernos, dijo él pasando su mano sobre mi hombro por un momento mientras se dirigía a la otra habitación. Antes de salir, mis ojos se cruzaron con los de Carly. Ella me miraba fijamente. Entramos a la siguiente habitación. Luz amarilla y un 1 en el techo. No me fue necesario mirar alrededor. Ya sabía que esta habitación era exactamente igual que las demás. Lo único que cambiaba era la luz y el número. Saqué mi celular adelantándome a lo que pasaría. Recibiendo el mensaje, apenas desbloqueé la pantalla. Mi rol y las reglas. Esta vez me tocó aliado. Podía ofrecer algún pedazo de mí para cambiar las cosas o simplemente no hacer nada. Prácticamente podía ser neutro o cambiar todo. Solamente me quedaba saber cuál era el rol de Donnie. Si trabajábamos en equipo, aumentaría nuestras posibilidades de sobrevivir. Así que me acerqué a él. Iba a preguntarle en voz baja, pero la voz extraña se escuchó antes de que pudiera abrir la boca. Debido a la cantidad de participantes desde ahora en adelante, diremos cuáles son los roles activos. Actualmente son aliado, verdugo, juez, mentiroso, impostor y sacrificio. Ese era mi momento para hacer una pregunta. ¿Qué significan los números en el techo?, pregunté alzando la voz. Como ya era costumbre, aquella voz extraña tardó un momento antes de contestar. El número representa el número de veces que pueden mentir. Eso podría explicar muchas cosas y complicar otras. Entonces, el 0 significaba que no se podía mentir y el 1 que se podía decir solamente una mentira. Lila rompió el silencio preguntando algo que me sorprendió, quizás porque venía de ella, ya que hasta ahora se había mantenido en el molde, en silencio como una persona invisible. ¿Hay alguna otra forma de avanzar? La voz respondió con una sola palabra. No. Después de eso, el contador apareció con los 10 minutos. La cuarta ronda comienza ahora. Tienen 10 minutos. No responderemos más preguntas.
El reloj comenzó a retroceder. Lila caminó hacia el centro en dirección a la daga, la cual fue tomada por Isla antes de que ella pudiera siquiera tocarla. Oye, eso... Intentó decir Lila frenándose a mitad de frase. Lo siento, Lila. Mi rol es el verdugo. Tendrás más suerte la próxima vez, dijo Isla. Yo no podía creerlo. Eso sonaba muy parecido a John. De hecho, era exactamente lo mismo que ese tipo había hecho antes. Y hablando de él, John se encontraba tranquilo mirando todo lo que pasaba con calma, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Carly estaba guardando silencio pensativa. Donnie, soy el aliado. ¿Qué rol te tocó a ti? Le pregunté ahora que la atención no estaba puesta en nosotros. Él bajó un poco la mirada con algo de miedo y se tapó la boca. Soy el sacrificio. Pude notar el miedo en su voz. Eso me hizo preocuparme aún más por ambos. Si alguien descubría a Donnie, él estaría perdido. La imagen de Noah sin cabeza volvió a mi mente como un golpe a la sien. Podría perder a mi mejor amigo de la misma manera. Pero si nos mantenemos unidos y juntos, quizás podríamos terminar este juego. Y ahora que lo pensaba, Donnie estaba completamente sano. Tal vez él podría ganar y, si de alguna manera ese deseo fuera real, pedir que me sane. Solo me quedaba una duda. Si Donnie era el sacrificio, Lila e Isla podrían ser el verdugo y el impostor, entonces Carly podría ser el juez y detener esto. Ya que si las cosas eran así, ese tipo con heterocromía debía ser el mentiroso. Tuve una idea. No sabía si ella confiaba en mí, pero no perdía nada al intentarlo. O eso me dije. Aunque en este lugar incluso hablar parecía un peligro. Me acerqué a Carly, notando su mirada de reojo hacia mí antes de girarse en mi dirección. ¿Qué sucede? Soltó con seriedad. Tomé aire un momento intentando pensar bien lo que diría y cómo lo diría. Carly, quiero intentar que la menor cantidad de personas mueran en este juego. Inmediatamente ella extendió su palma abierta hacia mi cara como si pidiera detenerme. Repite lo que dijiste. Quiero que la menor cantidad posible de personas mueran en este juego. Solo repetí sin entender por qué me lo pidió. Muy bien. ¿Y qué quieres? Preguntó Carly cruzándose de brazos. Tomé aire y solté lo que me pareció mejor. Soy el aliado, mi amigo es... Ella detuvo mis labios con sus dedos cerrándome la boca. ¿Eres estúpido o ya naciste con retraso? Me insultó enojada. No puedo creer que seas tan inocente de ir alegando cosas, así por así. Me quedé mirándola confundido, sintiendo que el rubor me subía a la cara por el tono, pero más por el miedo de haber estado a punto de decir algo que no debía decir. ¿Qué? Sabes que decir algo que no es real podría matarte, ¿verdad? Dijo. Ese podría sonó más como un va a. Bajé la cabeza en un asentimiento. Entonces no digas, ni creas nada que no puedas confirmar al 100%. Ella se llevó la mano al pecho señalándose a sí misma. Soy el aliado, dijo en voz baja, solo para después acercarse a mi oído y decir aún más bajo. Soy el mentiroso. Me quedé asombrado. Lo que hizo fue... un despiste y una doble confirmación usando una mentira. Ahora mismo soy la única que puede hacerlo. Explicó antes de que mi cerebro lo entendiera. Esta chica estaba 5 pasos más adelante. Pero eso solo significaba que quienes podían decidir quién vivía y quién moría en esta ronda eran las 2 personas en las que menos podía confiar. Porque si Carly era el mentiroso, eso solo dejaba a el supuesto John como el juez. Y si John era el juez y estaba así de cómodo, entonces esto iba a salir mal. Tenía que hacer algo antes de que Isla decidiera moverse. Era obvio que ella no era el verdugo. ¡Oye!, grité girándome hacia Isla. ¿No se supone que debíamos trabajar en equipo para salir de aquí?
Eso fue lo que dijiste, ¿no? Ella sonrió levantando la daga para que Lila no pudiera quitársela. Eso es cierto. ¿Acaso tú tienes algo que ofrecer para ayudar al equipo? Mencionó. Esa forma de decirlo fue calculada, sin mentir ni dejar nada como una alegación o aclaración firme. Era muy lista. Tú no eres el verdugo, eso lo sé. Solté como una bomba. Fue lo más arriesgado que pude haber hecho, y lo hice confiando en lo que había demostrado Lila hasta ahora. Y al no escuchar el beat en mi pecho, confirmé que podía confiar en esa chica albina. Sin embargo, algo raro estaba pasando. ¿Por qué el juez no la acusaba? Ese tipo sádico solo miraba con tranquilidad. Podía aprovechar y descalificarla ahora. Isla miró a Donnie por un momento, y mi cabeza se llenó de las peores escenas posibles. Fue entonces que hice algo sin medir las consecuencias ni pensar. Solo quería mantener a mi amigo con vida y un segundo de indecisión podría cambiarlo todo. Soy el aliado, ofrezco mi mano. Apenas terminé de decirlo, Isla corrió hacia mí con la daga. La balanzó hacia mi brazo y solo pude sentir, o mejor dicho, dejé de sentir mi mano derecha y llenarme de dolor puro en su lugar. Grité entre dientes y al mismo tiempo que lo hacía, vi a Lila mirarme con una cara que solo podía reflejar la pérdida de toda esperanza. La verdad me cayó como un balde de agua fría. Yo había condenado a Lila y había perdido mi mano en el proceso. Cuando el beat empezó a sonar, todos sabíamos de dónde venía. Yo solo pude ver las lágrimas bajar del rostro de Lila antes de que explotara. Todo el lugar se llenó de ella. Isla recogió mi mano con calma del suelo y la depositó en el receptáculo. En ese punto yo gritaba y lloraba en silencio. Mi único consuelo era que había salvado a mi mejor amigo de morir. La cuarta ronda está completada. El juez no cumplió su papel, así que deberá pagar el precio. La voz dio el veredicto. Yo había acabado sin querer con la vida de la pobre Lila, pero por lo menos el monstruo sádico de John se tendría que cortar, y eso le quitaría esa maldita sonrisa por unos segundos. Eso era exactamente lo que estaba pensando. Sin embargo, ese sujeto pasó de largo hacia la puerta entre risas. Y a quien vi tomar la daga mientras la habitación se llenaba de agua fue a Donnie. Lo vi cortarse el dedo medio de la mano derecha, y entonces un pensamiento me golpeó como un camión antes de ver lo obvio. Donnie me mintió, y yo pude haber muerto. Si no hubiera sido porque Carly me detuvo, por decir algo, por creer en algo que no era verdad. Donnie soltó la daga y volteó hacia la puerta sin mirarme a los ojos. Él pasó a mi lado y avanzó a la siguiente habitación. Yo fui el último en cruzar, pero más que una puerta se sintió como un portal. Uno que me llevó a un lugar donde Donnie era una persona totalmente diferente, alguien que yo no conocía. La nueva habitación era de color rojo. En este punto todos sabíamos lo que pasaría. Tomé un poco de distancia apartándome a un lado. Todos habían hecho lo mismo. No fue algo coordinado, simplemente ocurrió. Y es que la desconfianza abundaba aquí. El sonido de los mensajes sonó como un coro coordinado. Miré el mío. Rol. Impostor. Alcé la vista hacia el techo. La habitación tenía el mismo número que las habitaciones rojas anteriores, un 0. Así que era pertinente creer que las habitaciones rojas son todas iguales. No se puede mentir. Eso hacía mi rol todavía más delicado. Debía permanecer con un perfil bajo. Por lo menos dentro de lo posible con el dolor que me ocasionaba el corte de mi mano, que parecía no disminuir. Incluso sentía un poco de frío, tal vez atribuido a la pérdida de sangre,
Aún así debía permanecer firme. Así que arranqué un trozo de mi propio suéter usando los dientes y me hice un vendaje improvisado. No era bueno, pero al menos detendría un poco el sangrado. Mi vista se fue por un momento a Donnie. Me costaba reconocerlo. Estaba en el centro de la habitación, justo al lado del taburete con la daga. Él tenía su teléfono en su mano, alternando la mirada entre la pantalla y los demás. Parecía decidido y estaba claro que él era el verdugo. Por mi parte, la mejor decisión que podía tomar era quedarme en el molde y dejarlo ser. De otra forma, solo me pondría en riesgo. Isla estaba firme, mirando hacia el lugar donde debía aparecer el contador. John seguía igual que siempre, calmado y sereno, observando todo, como si esto fuera solo un simple juego. Carly, en cambio, intercambiaba la mirada entre John e Isla mientras se acercaba a mí despacio. Soy el juez. Me soltó de golpe. No me importa tu rol, solo quiero saber que puedo apoyarme en ti. Eso me tomó por sorpresa. Ella me miró por un momento y señaló la luz roja. Estamos bajo la luz roja, así que no podemos mentir. Pregúntame lo que quieras. Era obvio con esa afirmación que quería que confiara en ella. Y sí, podíamos mentir, a menos que ella fuera el mentiroso de esta partida. Sin embargo, no perdía nada por preguntar. ¿Por qué me ayudas? Era la pregunta que más eco me hacía. Desde un principio has sido demasiado amable conmigo. La vi suspirar, luego desvió la mirada un segundo antes de volver a mirarme. Pensé que me preguntarías algo más importante. Respondió un poco molesta. Hubo alguien muy importante en mi vida que murió hace 2 años. ¿Tú me recuerdas a él? Hizo una pausa. Bueno, eso. Y que tu nombre fue uno de los últimos en la lista de participantes de la página. Eso llamó mi atención. ¿Lista de participantes? Se suponía que a todos se les había notificado que serían traídos a un evento. Continuó. Por eso se me hizo raro cuando escuché que mencionaste el nombre de tu amigo, quien también era el último en la lista, y dijo que no tenía idea de cómo había llegado aquí. Me quedé pensativo. Muchos fingieron demencia, pero quise darte el beneficio de la duda, y hasta ahora pareces un buen sujeto. Ella extendió su mano hacia mí y yo la tomé, en un pacto tácito entre ambos que no necesitó palabras. Intenté decirle cuál era mi rol. No es necesario, dijo antes de que hablara y quizás tenía razón. Ahora solo me quedaba una pregunta. ¿Por qué se está tardando tanto en empezar el juego? La quinta ronda comienza ahora. Tienen 10 minutos. Roles activos: aliado, verdugo, juez, impostor y sacrificio. Con el rol de mentiroso fuera de la partida pude confirmar que realmente Carly no me había mentido. Y pensar que una persona que conocí apenas unas horas resultaba ser más confiable que mi supuesto amigo de hace años. La pérdida de sangre me nublaba un poco la vista, pero vi claramente cuando el tiempo empezó a correr. En ese mismo instante, Isla levantó la mano. Soy el sacrificio. Ofrezco mi dedo índice del pie. Gritó antes de que cualquiera pudiera reaccionar. No sabía si era algo arriesgado o la mejor estrategia posible en su situación, pero esta había sido la ronda más corta de todas. Donnie, que había tomado el cuchillo desde un inicio, hizo el corte. Tomó el pedazo y lo llevó al receptáculo. Luego dejó la daga en el suelo. Carly la tomó antes de que la voz apareciera. La quinta ronda está completada. El juez no cumplió su papel, así que deberá pagar el precio. Ahora que lo pensaba, Carly era la única que no tenía una sola herida entre nosotros. Muy distinto a mí, que estaba cada vez más cerca de morir desangrado. Ella se cortó el dedo anular del pie. Parecía que todos habíamos visto eso como la mejor opción. Al atravesar la puerta para entrar a la siguiente habitación, casi pierdo el equilibrio. Y más aún cuando noté que esta vez era diferente. La habitación era verde, y lo que había en el techo no era un número, sino un símbolo de infinito.
Mi teléfono sonó trayendo mi vista abajo, y lo que leí me desconcertó. Había tenido el mismo rol otra vez. Levanté la vista hacia Carly disimuladamente y su expresión, con ese leve asentimiento que me dio, me confirmó que ella también le había tocado lo mismo. Miré a Donnie. Estaba otra vez en el centro, frente a la daga, por lo que era justo decir que otra vez todos los roles se habían repetido. Si es así, entonces... Mis ojos se fueron directo a Isla. A pesar del sudor frío y el temblor por la debilidad que estaba creciente en mí, la podía ver claramente nerviosa. La sexta ronda comienza ahora. Tienen 10 minutos. Roles activos: aliado, verdugo, juez, impostor y sacrificio. Inmediatamente la voz extraña se fue. La voz de Donnie se escuchó apenas un segundo antes que la de Isla. Isla es el sacrificio, dijo con tranquilidad. Ahora entendía su seguridad. Una habitación verde donde podrías acusar a cualquiera sin miedo a equivocarte te daba margen a decir lo que quisieras sin consecuencias. La expresión de Isla cambió por completo, transformándose en una llena de odio e incredulidad. Eres solo una basura, una mierda en mi maldito talón. Morirás virgen y pobre, maldito hijo de puta. La voz la interrumpió. Participante: Donnie. Rol: verdugo. Ha descubierto a la participante Isla. Rol: sacrificio, quitándole la libre elección de corte. Isla se quedó en blanco como si algo en ella se hubiese apagado. Fue entonces que pasó algo que nadie esperaba. Llena de ira, Isla corrió hacia Donnie con el puño levantado mientras le gritaba todo lo que le llegaba a la boca. Donnie apretó la daga dando medio paso atrás. Sin embargo, ella no llegó a tocarlo. Explotó a pocos pasos de él, pero la explosión llegó a alcanzarlo, quemando toda la parte izquierda del rostro de Donnie. Él gritó como un animal herido retorciéndose en el suelo. La sexta ronda está completada. El juez no cumplió su papel, así que deberá pagar el precio. ¡Demonios! Carly, a pesar de que todos los roles se habían repetido, prefirió no acusarme o equivocarse. Ella tomó la daga dándole una mirada bastante larga. Luego miró su pie sano y se cortó el otro dedo anular. Cuando volteé hacia Donnie, él ya se había puesto de pie y caminaba hacia la puerta entre maldiciones y gruñidos de dolor. John, por otra parte, ya no estaba. «Vamos», le dije a Carly respirando con dificultad. Cada vez más me estaba sintiendo más débil. No te preocupes por mí. Tú ya pareces un cadáver ambulante. Ella sonrió a pesar de su dolor. Nos apoyamos uno en el otro y avanzamos hacia la siguiente habitación. Pero antes de que atravesáramos la puerta, ambos nos detuvimos casi al mismo tiempo. «Carly, si llega a pasar algo», dije. Me faltaban fuerzas. Estaba tan débil que incluso hablar se me hacía difícil. «Córtame un dedo del pie». Ella me miró como si hubiera esperado a que dijera eso. «Haz lo mismo por mí», respondió asintiendo. Entramos juntos a la nueva habitación. De cierta forma, la luz roja se sentía un tanto reconfortante sabiendo que había menos chance para que alguien mintiera. «No te preocupes», le dije a Carly mientras la dejaba apoyarse contra la pared. «Pase lo que pase, voy a protegerte. Tú ya lo hiciste por mí. Te debo una». Carly respiró hondo, dando una mirada a todo el lugar. «Tengo una idea. Todavía tenemos otra oportunidad. Una forma de sacar a ese demente de ojos raros, o a...» Se detuvo con la vista clavada en Donnie. Sé que quería decir su nombre. Solo se mordió la lengua para no abrir la herida. «Es algo de lo que nadie se dio cuenta hasta ahora». Ella me miró directamente a los ojos. «Es la diferencia entre el verdugo y el impostor». Me quedé pensando mientras miraba la habitación. La diferencia entre ambos roles. John ya estaba del otro lado, observándonos con esa serenidad que empezaba a darme náuseas. Parecía calcular cada posibilidad con calma.
Donnie, en cambio, estaba más cerca del centro, sosteniendo su teléfono, a una distancia prudente de la daga. Casi al mismo tiempo los demás hicimos lo mismo. Miramos la pantalla atentos para poder tomar cualquier decisión antes de que alguien se nos adelante. Los mensajes llegaron casi al mismo tiempo que la voz. La séptima ronda comienza ahora. Tienen 10 minutos. Leí el mensaje mientras hablaba. Roles activos, verdugo, juez, impostor y sacrificio. Sentí un frío recorrerme la espalda. Justo ahora tenía que pasar. Yo era el sacrificio. Levanté la mirada y vi a Carly correr hacia la daga. Al otro extremo de la habitación, Donnie hacía exactamente lo mismo. Por un momento pensé que Carly me traicionaría, pero no podía hacer eso. Un recuerdo claro llegó a mí. Las veces que fui el impostor. El mensaje decía que debía hacerme pasar por el verdugo, pero no decía nada sobre morir si me equivocaba de objetivo. El impostor no estaba obligado a encontrar el sacrificio. Eso significaba que el impostor podía cortar a cualquiera. De alguna forma, Carly consiguió llegar primero. Ella tomó la daga y se alejó de Donnie, sosteniéndola y apuntándola al frente. Se movía agitada, colocándose entre John y yo, alternando la mirada entre ellos dos. Lo extraño era que ambos parecían calmados. Demasiado. ¿Pero por qué? Fue una mirada de John hacia Donnie lo que me reveló todo. Si Donnie era el verdugo y yo era el sacrificio, eso solo dejaba una opción. John era el juez, y si era así, él... En el instante en que esa idea se ordenó en mi cabeza, vi la sonrisa aparecer en la comisura de los labios de John. Señaló a Carly. Ella es la impostora, dijo con absoluta seguridad. Sentí que algo se rompió dentro de mí en el momento en que la voz habló. Participante, Leo. Rol. Juez. Ha descubierto al impostor. Carly. Miré a Carly. Mis ojos se llenaron de lágrimas y al mismo tiempo algo quedó brutalmente claro. Era imposible que ella hubiera llegado antes que Donnie a la daga. La expresión de Donnie y la de John, esa serenidad incluso después de que Carly tomara el arma. No quería creerlo, pero la única explicación, ellos se habían complotado. No sabía en qué momento pasó, pero lo más lógico es que haya pasado cuando Carly y yo estuvimos hablando antes de salir de la habitación verde. Lo último que vi de ella fue su sonrisa, con los ojos llenos de lágrimas. Después explotó en miles de pedazos. Uno de ellos golpeó mi pecho, rebotó y cayó en mi mano sana. Al bajar la vista vi lo que era, su ojo de color avellana. La séptima ronda está completada. El juez ha cumplido su papel. Pueden avanzar, anunció la voz. Ellos dos caminaron hacia la puerta y salieron como si nada. Yo me quedé ahí mirando el ojo en mi mano, esperando que al menos ella pudiera reunirse del otro lado con esa persona que tanto quería. Cuando lo solté, el agua ya me llegaba a la cintura. Caminé hacia la puerta y la crucé, sintiendo que no solo fue una persona la que se quedó atrás, sino una parte de mí que murió junto a ella en esa habitación roja. Al atravesar la puerta me encontré con una habitación amarilla. Como era de esperarse, ellos dos ya estaban ahí, parados junto al taburete con la daga. No parecían sorprendidos de verme, más bien parecían estarme esperando. Caminé hacia ellos sabiendo algo que parecía inevitable. Posiblemente solo uno saldría de aquí. Entonces nuestros teléfonos sonaron, como en cada una de las veces anteriores. Miré el mío. Rol, impostor. Mantuve mi gesto sin dejar huellas a que pensaran algo sobre mí. Levanté la mirada al frente, a Donnie y a John. Guardé el teléfono sin apartar los ojos de ellos. La voz extraña apareció. Bienvenido
Bienvenidos a la última ronda del juego. Como se habrán dado cuenta, esta es la ronda más difícil. Solo hay 3 roles: impostor, verdugo y juez. Deberán descubrir cómo avanzar. Tienen 10 minutos. Que comience. En el mismo instante en que terminó de hablar, Donnie y yo estiramos la mano al mismo tiempo agarrando la daga por el mango. Nuestros dedos chocaron entre sí. Suéltala, Adrian. Esto no tiene que acabar de la peor manera. Donnie mencionó frunciendo el ceño. Yo me mantuve firme con la vista clavada en él sin soltar o aflojar mi agarre. Lo que Donnie pensara en este punto ya no me importaba un carajo. Dejó de ser mi amigo en el momento en que puso mi vida en juego con pleno conocimiento. Déjame cumplir mi rol, dije, y con un tirón rápido pero con todas mis fuerzas le arrebaté la daga. Eso me aseguró algo importante. Él ya no podía hacer nada contra mí. Ahora el problema era otro. Para ganar, debía cortar a uno de los dos, el juez o él. Pero si el juez notaba mi atención, podía acusarme y yo perdería. La otra opción no era viable, aunque Donnie se hubiera convertido en alguien irreconocible, una basura o una mierda. No podía arremeter contra él físicamente. No solo por eso, sino porque también revelaría lo que soy. La tercera opción era no hacer nada y esperar una vía pacífica. Pero todavía me quedaba algo por probar. ¡Acabemos esto! Donnie dijo en voz alta mirando a John. ¡Acúsalo y se acaba el juego! John miró a Donnie de reojo. Claramente no confiaba en él. Hizo un gesto entre risa y suspiro. No dejaré que termines matándome. Luego dirigió su atención a mí. Tú eres el verdugo. Todo el juego te la pasaste intentando que nadie se lastime. Y ahora con el cuchillo quieres asegurarte de eso. Eso me alivió. Él bajó la guardia conmigo. Y no solo eso. Al decir eso, había agotado la única mentira que podía decir en esta habitación. ¡Yo soy el verdugo, no él! Espetó Donnie. John dudó. Muy buena estrategia. John mencionó, sin embargo, el hecho de que Donnie no lo corrigiera quería decir que él también podría usar esta conclusión para ganar. Donnie, dije girándome hacia él, tú sabías que algo me iba a pasar la noche que saliste de mi casa antes del juego, ¿verdad? No, respondió. Y ahí estaba. Si mis cálculos no fallaban y lo que Carly me dijo era real, Donnie ya había mentido una vez. Así que debía medir cada palabra, hasta que uno de ellos termine mintiendo nuevamente. Volté la mirada a John, o mejor dicho, a Leo. Entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? Pregunté, rogando que cayera en la trampa. Sin embargo, él sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Ya lo sabía. Querías tener el control de todo. Por eso necesitabas tomar la daga. Porque no mataste antes y tampoco lo harías ahora. Él miró a Donnie, que seguía observando la daga de reojo. Si escuchaste bien lo que dijo la voz, sabrías que solo uno puede obtener el deseo. Volvió a mirarme. O más bien, miró mi brazo sin mano y a mi pie mutilado. Y con esa cantidad de heridas jamás podrás ganar. Es parte de las reglas, así que lo siento mucho. Sentí que se me apretaba el pecho con esas últimas palabras. John levantó el dedo y señaló a Donnie. Tú eres el impostor. Donnie me miró completamente perdido. Adrian, somos amigos desde la infancia, dijo con el rostro lleno de miedo. Sí, tenía un amigo que murió hace un par de habitaciones atrás. El beat sonó en el pecho de Donnie y la sonrisa se dibujó en el rostro de John. Yo recordaba perfectamente sus roles gracias a Ruben en la primera habitación. Si el verdugo era señalado como impostor por el juez verdugo moría. Y si el juez se equivocaba, el juez moría. Por eso nadie quiso acusar o señalar a nadie en las rondas anteriores. Un segundo beat sonó. Uno que apagó la risa de Leo, John, o como quisiera llamarse. Solo sé que me miró con los ojos abiertos de par en par,
totalmente incrédulo. ¿Cómo? Pero si aún me quedaba la última mentira. Fue entonces que lo entendió. Se había equivocado cuando dijo que yo era el verdugo. Retrocedí sabiendo lo que iba a pasar. Al mismo tiempo la voz habló. Participante Donnie. Rol. Verdugo. Has sido señalado como impostor. Según las reglas, serás descalificado. Participante. Leo. Rol. Juez. Señalaste al verdugo y te equivocaste al acusarlo de impostor. Según las reglas, serás descalificado. La explosión fue brutal, no solo porque fueron 2 personas, sino porque se llevó años de recuerdos, años de una amistad que yo creí era real. Participante, Adrian, Rol, impostor, has ganado el juego. Enhorabuena, puedes avanzar y reclamar tu premio. Me giré hacia la puerta sin poder creerlo. Después de tanto dolor, se había terminado. Sin embargo, había perdido más de lo que cualquier premio podía devolverme. Caminé hacia la puerta con ese peso encima y la atravesé. Por primera vez no me encontré una luz al otro lado. Pero ojalá hubiese sido eso, porque esto era peor que cualquiera de esas habitaciones. Estaba enfrente de una especie de gran boca monstruosa que flotaba en un vacío inmenso y oscuro, más grande de lo que podía comprender. Yo estaba parado sobre un trozo de roca diminuto. Al mirar atrás, me di cuenta de que no había puerta ni nada, solo esta oscuridad. Puedo concederte un deseo sin restricciones. Mencionó esa cosa. Pídeme lo que quieras. ¿Qué eres tú?, pregunté. Estoy fuera de tu comprensión, pero si ese es tu deseo, podría decírtelo. No, quiero volver a casa, respondí con miedo. Volverás a casa, pero debes pedir un deseo. ¿Y por qué me cumplirías un deseo? Cualquiera en mi posición me llamaría pretencioso, pero necesitaba saberlo. Es mi agradecimiento por los sacrificios y es parte de lo que seguirá. Ahora, pide tu deseo. Entonces, la palabra sacrificio no era solo una palabra del juego. Sin más que preguntar o hacer, me tomé un momento para pensar. ¿Qué cosa valdría la pena después de haber vivido todo eso? Tomé una bocanada de aire y dije: espera un momento, la historia todavía no termina. Tú puedes seleccionar uno de los finales en la pantalla o en el comentario fijado. Así que selecciona el que más te guste. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dejando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.